Fundamentos del bioderecho y la biojurídica desde la bioética y la filosofía del derecho. Resumen. Los avances producidos en la ciencia y en la técnica en las últimas décadas han propiciado, en el campo de la medicina y sus disciplinas afines, la posibilidad de aplicar técnicas instrumentales capaces de transformar hasta el propio concepto de persona. Esto ha hecho necesaria una reflexión ética sobre la fundamentación y los límites de la implementación de estas técnicas, lo que ha dado lugar a la llamada bioética. Entonces, con una reflexión ética sobre la ciencia de la vida y la salud. A su vez, esta realidad reclama la necesidad de normas jurídicas que la disciplinen, cobrando especial relevancia en este ámbito el bioderecho y la reflexión crítica que realiza la bioética. Por ello, se hace particularmente necesario fundamentar correctamente ambas disciplinas, la bioética y el bioderecho, en todo este proceso. Adquiere especialmente relevancia la filosofía del derecho como disciplina valorativa. Palabras claves: bioética, bioderecho, biojurídica, dignidad humana y derechos humanos. Introducción. Es probable que los avances producidos en las últimas décadas en los campos de la técnica y de la ciencia no sean comparables ni cualitativa ni cuantitativamente con ningún otro sucedidos hasta ahora en la historia de la humanidad. Como escribía Junquera de Stefani, desde los presocráticos y su búsqueda del principio vital hasta los Vicente Abate, Mary Clay King, Jane Dusser, Patrick Stropper, Robert Edwards, los niños poetas, el ADN y el desencadenamiento del código genético han pasado muchos siglos y consecuentemente los intereses y las posibilidades de investigaciones y experimentos son radicalmente distintos. La medicina, por ejemplo, ha evolucionado más durante los últimos 50 años que en los últimos 50 siglos. Se sostiene así Bernard del 1994, página número 7, que en estos años han tenido lugar dos revoluciones. La primera, la revolución terapéutica, que comienza en 1936 con el descubrimiento de las sulfamidas y continúa con los antibióticos. La segunda, la revolución biológica, inspiró el concepto de patología molecular que preside hoy día toda la medicina y viene marcada por el descubrimiento del código genético, el descubrimiento de las leyes que rigen la forma de vida. Así, en el último cuarto del pasado siglo, se habla ya de una tercera ola en la historia de la biología, en la que se abandona el progresivo estudio y conocimiento de los seres vivos para dar un paso hacia el conocimiento de las estructuras últimas de la vida y comenzar a manipular y dirigir sus bases biológicas. En los años 50 del siglo pasado, se dudaba todavía si el hombre poseía 46 o 48 cromosomas y hoy se está ya en disposición de sintetizar genes y trazar mapas cromosómicos. Junquera de Stefani, 1998, página 11. Se han perfeccionado igualmente técnicas de manipulación y conservación del material genético humano, que posibilitan, entre otras, la fecundación in vitro, la gestación por sustitución, la selección de sexo, la reconstrucción o fabricación de órganos y hasta la clonación humana. De hecho, se habla de tecnociencia para describir una situación en la cual los límites entre los conceptos tradicionales de ciencia y técnica se han diluido considerablemente. Aparicis, 2004, página 68. Ejemplo de ello,
lo constituye el ámbito de la ingeniería genética con especies transgénicas, tanto vegetales como animales. Lo anterior conlleva además a dos efectos importantes. Por una parte, se hace evidente la inaceptabilidad de las tesis modernas de la neutralidad o asepsia valorativa de la ciencia, que en definitiva depende de las decisiones humanas que reposan sobre una ideología. Por otra parte, las actuales científicas experimentales no se dedican pasivamente al estudio y profundización en el conocimiento sobre el fenómeno global de la vida, sino que gran parte de su esfuerzo se dirige fundamentalmente a intervenir activamente en ella. A Paris 2004, páginas 66-67. En palabras de Hans Jonas, el hombre se ha convertido en un objeto de su propia técnica, y hasta se puede afirmar que estamos en disposición de transformarnos a nosotros mismos. Jonas, 1994, página 35. Y es que, como recuerdan José Justo Mejías, con frecuencia pensamos que toda evolución de la situación humana y de la relación entre el ser humano y su entorno naturales y han sido siempre a mejor. Mejías, 2009. Por ello, suele con frecuencia establecerse una correlación entre evolución y progreso, como si éste siempre o el menos en buen número de las ocasiones fuera consecuencia de aquella. Habría también que concretar a qué tipo de progreso nos referimos: científico, técnico, moral. El ideal sería que simultánea y armónicamente se dieran en los tres aspectos, partiendo de la moral, pero lamentablemente la praxis demuestra las dificultades existentes para alcanzarlos. Porras Corral, 2009. En suma, coincidimos con Diego Mejía cuando estima que la posmodernidad nos ha legado a un hombre incapaz de saber qué debe o qué no debe hacer, un hombre desorientado por tanta y tan supuesta sabiduría, o incluso un hombre cegado de soberbia, que ante una ciencia que avanza no es capaz de aceptar humildemente que todo descubrimiento puede estar al servicio del bien o del mal. Medina, 2009. Más aún, en tiempos donde el relativismo ha desdicho la doctrina del valor objetivo, las creencias de las ciertas actitudes son realmente verdaderas y otras realmente falsas, con respecto a lo que el universo y a quienes somos nosotros. En una época en la que se educaba a las nuevas generaciones bajo estos parámetros de relativismo extremo, en la que, como escribía C.S. Lewis, extirpamos el órgano y exigimos la función, hacemos hombres sin nada en el pecho y esperamos que de ellos virtud e iniciativa. Nos reímos del honor y nos sorprendemos de que haya traidores entre nosotros. Castramos y exigimos a los castrados que tengan prole. En otras palabras, se precisa un refuerzo de la ética ante situaciones que sobrepasan la capacidad de juicio moral del hombre común de la modernidad. Y además, se hace igualmente necesario la intervención del derecho para regular coactivamente, si es preciso, estas nuevas realidades. No hay que olvidar además que en un mundo por completo globalizado, las legislaciones nacionales o regionales tienen una eficacia relativa para la norma, hechos que pueden realizarse en unos determinados países, pero que tendrán sus efectos jurídicos en otros distintos.
Piénsese en los problemas de la gestión por situaciones internacionales o del turismo genético en búsqueda de determinadas técnicas productivas. El problema de fondo surge, a nuestro juicio, y como ocurre cuando se autoriza sobre los derechos humanos, cuando se plantea la necesidad o no de fundamentar qué ética y qué bioderechos consideramos los adecuados. Revisión teórica. Bioética y bioderecho. Orígenes y evolución de la bioética y el bioderecho. Los términos bioética y bioderecho, igualmente biojurídica, como veremos más adelante, constituyen neologismos cuya denominación terminológica significa contenido y no son pacíficos entre la doctrina. En primer lugar, conviene precisar que una cosa es que los términos antedichos constituyan neologismos y otra que antes de ser adoptados como tales, autores anteriores hubiesen realizado importantes desarrollos conceptuales sobre los principios y exigencias éticas que corresponden a las intervenciones del hombre en la vida humana, ni mucho menos que tales principios o exigencias no resulten anteriores a sus conceptos científicos. Morelli, 2010. En cualquier caso, se puede observar una prelación temporal entre bioética y bioderecho, en el sentido de que, como se verá, surgió primero lo que ahora se denomina bioética y últimamente el bioderecho o biojurídica como respuesta o reflejo de la bioética en el campo del derecho. Se podría anticipar con carácter general que el bioderecho es la manifestación jurídica de la bioética. Schertinger-Fair, 2017. Por otra parte, se cuestiona la relación entre ambas disciplinas y su autonomía respecto de la ética y del derecho respectivamente. Si bien se conoce su carácter necesariamente multidisciplinar, es ya un lugar común en la literatura especializada a señalar que el nacimiento de la bioética se debe a dos médicos holandeses, cuyas especialidades médicas se ubican junto al inicio y al final de la vida humana. El fisiólogo de la embriología Andrés Heger y el oncólogo Van Rensselaer-Potter, ambos catedráticos e investigadores. Potter planteó la bioética, la literatura, como un puente en la ciencia, en torno a la vida y al medio ambiente, el humanismo en torno a la ética, y en un sentido global más amplio que el que no hay normalmente se entiende. Cuando se alude a la bioética, pues en la obra de Potter está comprendido no solo los actores del hombre sobre la vida humana, sino también sobre la vida animal y el medio ambiente en general. Se trata pues de advertir sobre la necesidad de aplicar el saber biológico al mejoramiento de la vida. Morelli. En 1970, Van Potter publicó un artículo titulado Bioethics: The Society of Fundamental Survival, y el año siguiente publica su libro Bioethics: Behavior to the Future, en el que recoge varios artículos. La propuesta de Heger, sin embargo, no coincidía exactamente con la de Potter, pues aquella no concibía la bioética como una nueva disciplina, sino como una rama de la ética clásica, aplicada a las ciencias de la vida con el fin de resolver concretos problemas morales en el campo bioético, a través de la aplicación válida de principios éticos ya existentes y universales. Sisson, 2006. En cualquier caso, la fórmula hizo fortuna rápidamente. A finales de los años 80 del pasado siglo, aparece una etapa nueva de Potter, denominó bioética global. Pues si se sistematizan las ideas referentes a la construcción de un nuevo puente entre la ética, la medicina, la ética y medio ambiente,
Por último, en los años 90 surgió la denominada bioética profunda, que es aquella que explora los nexos que existen entre los genes y la conducta ética, al entenderse que con el capitalismo los puentes entre los conocimientos empíricos de la ciencia naturales y sociales ya no eran suficientes para garantizar la supervivencia. García Hernández, 2005. La bioética surge pues como un renovado esfuerzo de aplicación práctica de la ética y la moral a las situaciones emergentes en el campo de las ciencias de la salud. González, 2004. Hoy día es pacífica la definición de bioética realizada en la enciclopedia Osbiopit, editada por W. T. Warren, bajo el amparo de Kennedy Institute de Nueva York en 1995, que la conceptúan como el estudio sistemático de las conductas humanas en el campo de las ciencias, de la vida y de la salud, examinada a la luz de los valores y principios morales. Scipione, 2006. No tiene el moderno bioderecho a una fecha y lugar de nacimiento tan determinado como ocurre en el caso de la bioética. Tampoco goza de una paternidad definida con nombre y apellido, sin perjuicio de que inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial se promulgó el denominado Código de Nuremberg de 1947 como reacción a las atrocidades cometidas por los nacionalistas socialistas durante la conflagración, y de que este fue seguido por la llamada Declaración de Helsinki. Ambos documentos se refieren a la experimentación con seres humanos de 1994. No se trata de un documento de ello internacional, sino una propuesta de las Sociedades Médicas Mundiales, AMA, que tiene carácter privado. Lo cierto es que a partir de los años 70 del pasado siglo y sobre todo de los 80, cuando empieza a surgir un amplio cuerpo normativo, en su mayor parte encuadrable en lo que se ha llamado soft law, que podemos amparar bajo el nombre de bioderecho, entendido genéricamente como el estudio de los aspectos jurídicos de las mismas temáticas abordadas por la bioética: el comienzo de la persona humana, la protección de la dignidad personal frente al avance tecnológico y bioético, la procreación, la relación sanitaria, el morir, entre otros. Morelli, 2010. La referencia declarada de Helsinki de 1964 fue actualizada en 1975, 1983, 1989, 1906, 2000, 2002, 2004, 2008, 2000 y 2003, en sucesivas asambleas generales de la AMA, la cual es indicativo de la importancia de la propia declaración y de la continuación evolutiva de las técnicas científicas. Además, cabe citar la Declaración sobre los Derechos de los Pacientes adoptados por la Asociación Americana de Hospitales en 1973, por la Declaración de Lisboa en 1980, aprobada por la Asamblea de la AMA, que indica la posición de la profesión médica. En el ámbito europeo es de descartar las preocupaciones sobre estos temas, al igual que en el ámbito de la protección de los derechos humanos, que desde un primer momento mostró el Consejo de Europa, mérito no extendible a la antigua Comunidad Económica Europea, actual Unión Europea, al crear en 1985 el Comité de Expertos para los Problemas de la Bioética, luego denominada Comité Director para la Bioética. En 1991 se creó el Grupo Europeo
para la ética de las ciencias y las nuevas tecnologías. Asimismo, el Consejo de Europa propició la promulgación del Convenio de Oviedo, Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano, con respecto a las aplicaciones de la biología y de la medicina, el 4 de abril de 1997. También en el seno de las Naciones Unidas se ha ido creciendo un cuerpo normativo especial. Desde 1993, la UNESCO creará el Comité Internacional de Bioética, que dio lugar a una serie importante de documentos. En 1997, la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos. En 2003, la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos. Y en 2005, la Declaración Universal sobre la Bioética y Derechos Humanos. Con un nivel alto menor de compromiso, podemos citar la Recomendación sobre la Ciencia y los Investigadores Científicos de noviembre de 2017. Y como es lógico, a nivel estatal y federal o autonómico en muchas ocasiones, existen una infinidad de normas jurídicas que regulan los diversos aspectos de la bioética y que principian en ocasiones en contundentes declaraciones constitucionales sobre la dignidad humana, que será desigualmente desarrollada a niveles normativos inferiores. 2.1.2 La necesaria interrelación entre bioética y bioderecho. En cualquier caso, existe una íntima relación epistemológica y metodológica también, en mi juicio, entre bioética y bioderecho, que hace que no pueda entenderse el uno sin la otra, y viceversa. En palabras de Ángel Pelago González Torres, una vez que el discurso ético sobre la actividad sanitaria sale de control de los profesionales de la salud, una vez que los temas bioéticos se convierten en cuestiones de debate social y una vez que se manifiesta la necesidad de ejercer un control sobre las actividades sanitarias e investigadoras, se va a hacer el derecho el llamado a pronunciarse sobre lo que puede hacerse o no. Y como en el campo de las actuaciones sanitarias, tanto médicas como investigadoras. Pelayo, 2002. Puede afirmarse con Romeo Casanova que la bioética es hoy un claro ejemplo de la apropiación de un objeto de estudio común multidisciplinar, para algunos incluso interdisciplinar, en el que concluyen diversas ciencias, además de la ética, con sus respectivas perspectivas y metodologías propias. La medicina, en sus dimensiones tanto investigadoras como clínicas y asistenciales. Biológica, en sus dimensiones científicas y tecnológicas. Diversos ámbitos de la filosofía, además de la ética, teología, psicología, sociología, economía, diversas tecnologías, etc. Romeo, 2011. Cuestión distinta y por momentos compleja en la determinación de los ámbitos competentes de cada disciplina. Esto es límites o fronteras entre bioética y bioderecho. Se trata, visto desde otro punto de vista, de una actualización de la antigua y controvertida reflexión sobre la frontera entre la moral y el derecho, hacia la ética, sobre la discusión entre ética y moral en el campo. Bit Albert Market, 2009. Corresponde dilucidar entre lo bueno y lo malo para encaminar nuestras acciones hacia el bien. El derecho le componen determinar
qué está prohibido o permitido, y más exactamente a la justicia, a la que incumbe determinar sobre la base del derecho qué es lo que objetivamente le corresponde a cada uno en cada caso concreto. Lo anterior no significa necesariamente que la relación entre ética y derecho sea absoluta y necesaria, pero sí al menos y siempre a nuestro juicio que el derecho tenga como fundamento y límites ciertos valores, llamémoslos éticos, incluso independencia de esos valores están reflejados y sancionados en una norma de derecho positivo. Por otra parte, como destaca Aparicis, se podría subrayar el mayor interés del bioderecho por la perspectiva externa y por las dimensiones de alteridad de las relaciones humanas, mientras que en la bioética ocuparía un papel central la noción de virtud. Aparicis 2014. La situación de las relaciones entre la bioética y el bioderecho la resume de la manera más gráfica. Diego García afirma que el bioderecho sin bioética es ciego y la bioética sin bioderecho resulta vacía. Si la bioética, el bioderecho correrá siempre el riesgo de caer bajo mínimos. García, 1983. Bioderecho o biojurídica, el saber filosófico del derecho. Si analizamos ahora de modo especial la vertiente fundamental jurídica de las cuestiones bioéticas, como hemos anticipado la propia denominación de la disciplina o disciplinas que se ocupan de ella no especifica, en España el término más difundido de bioderecho, que resulta ser una tradición directa de la expresión inglesa bioland, y la relación también con bioethics land. Con menos frecuencia se alude en España también a biolegislación o a biojurisprudencia. Aparicis 2004. El término biojurídica, por su parte, procede de la doctrina italiana y es allí predominante. Desde el punto de la filosofía del derecho, entendemos con Aparicis que a quien seguimos en este punto, que la discusión conceptual entre ambos términos se puede tener relevancia. El bioderecho, en general, se ocuparía del estudio de las realidades bioéticas desde la perspectiva de la ciencia del derecho, esto es desde el derecho positivo, y sería cultivada como disciplina autonómica sin dificultad por juristas que le provienen precisamente de ramas especializadas de la ciencia jurídica, como el derecho civil, penal, administrativo, constitucional, mercantil, etc. Por su parte, la biojurídica estudia el mismo objeto, las realidades o fenómenos bioéticos de los diversos conflictos que surgen en el ámbito de la relación humana como consecuencia de la incorporación de las nuevas tecnologías a la ciencia de la salud, desde el ámbito de la filosofía del derecho. De este modo, la función de la biojurídica sería precisar la de justificar los principios no morales, sino propiamente jurídicos, en lo que se apoyaría el bioderecho o la biolegislación. Aparicis 2004. En la práctica continua, Aparicis, a la filosofía del derecho lo compete un ámbito de trabajo aún por explorar, la elaboración de una biojurídica ni moral ni política, sino estrictamente jurídica. En cualquier caso, la diferenciación entre bioética y bioderecho no es doctrinalmente pacífica, al menos entre la doctrina española. El profesor Andrés Ollero, por su parte, se identifica dos términos porque entiende el bioderecho como una nueva rama jurídica caracterizada por su atención al respeto y a la protección de la vida humana desde la concepción a su final. Que será calificado en ocasiones
impropiamente como biojurídica. La bioética es una rama de la ética, entendido este término como sustantivo y no como adjetivo. Si llamamos derecho al estudio de la regulación jurídica de diversos aspectos de la vida de la sociedad, parece lógico acudir a tal sustantivo y no adjetivo para identificar la naciente disciplina. Ollero, 2006. Por su parte, Atiencia parece posicionarse indirectamente por la tesis diferenciadora a sostener que, por ejemplo, nos podemos referir a derecho civil, donde el término derecho se emplea como sustantivo para remitir a una concreta rama del derecho. Asimismo, podemos emplear la expresión filosofía jurídica, en la que por el contrario la evolución jurídica se utiliza como adjetivo para designar la reflexión de totalizadora y crítica sobre el fenómeno jurídico. La cuestión nominal o terminológica roza además a nuestro juicio, con la obligación de saber concretamente a qué nos referimos de su jerarquía. Resulta imprescindible acudir es ese caso de la jerarquización de los saberes que realizan en su día Elías de Tajadera y que también suscribía Lorca Navarrete. Así parecía Elías de Tajadera dentro del saber rozanado. Esto es aquel que es evidente ni relevado y en que interviene la razón humana como elemento definidor. Se ubica el saber común, el técnico, el científico y el filosófico. Elías de Tajadera, 1997. El saber científico se considera superior al técnico y el filosófico a todos los demás. Lo propio ocurre en el ámbito del saber jurídico, cuyo caso el saber superior es el filosófico jurídico, siendo saberes inferiores al saber jurídico científico y el jurídico técnico. Si adoptamos estas conceptualizaciones, el bioderecho sería un tipo de saber técnico o científico, y lo biojurídico ocuparía el predio o saber filosófico. La filosofía del derecho encuentra así un nuevo campo de actuación para el que se encuentra no solo legitimada, sino también particularmente facultada para desempeñar un papel relevante en el razonamiento jurídico sobre la bioética. En esta línea, Aparicis aboga por una biojurídica que aborde, entre otras, las siguientes cuestiones: el problema conceptual, contenido y límites de la biojurídica, la dimensión axiológica y valoración, que se ocuparía del fundamento y la legitimación del derecho, buscando elaborar una biojurídica ni moral ni política, sino estrictamente jurídica. Y por último, le incumbe a la biojurídica abordar la cuestión relativa a las intervenciones entre derecho y relación social. Aparicis, 2004. ¿Qué biojurídica? 4. ¿Qué biojurídica? ¿Qué bioderecho? El problema de la fundamentación. Entendida así, la biojurídica, o si se quiere como Ollero, o el bioderecho. Como la reflexión sobre la bioética desde la filosofía jurídica parece precisar fundamentar epistemológicamente, de modo que el término se refiere a una realidad más o menos uniforme y no depende en exclusiva del hermeneuta en uso. Ocurre en este sentido que, dejando inicialmente el margen posturas extremadamente utilitaristas o de puro positivismo legal, casi todos los autores consideran que la dignidad humana es ese principio apto para fundamentar el bioderecho. Ahora bien, no hay ni por asomo consenso en qué consiste exactamente esa idea de dignidad. Incluso podemos apuntar
que se cuestiona incluso la necesidad de fundamentar el bioderecho como se cuestiona hacerlo en los derechos humanos, como es sabido. Es muy citada la frase de Bobbio, que probablemente de los derechos humanos no es fundamental sino realizado a protegerlos, Bobbio 1982. Estimamos con Robles que este puede ser probablemente práctico de los derechos humanos, pero el probable teórico es el que se fundamenta y que está fundamentado teóricamente es necesario por razones de tipo moral, pues no podemos defender ni realizar los derechos humanos si no estamos convencidos de su bondad moral, de que su implicación hace mejorar a los hombres y a la sociedad, ser más justa. Por razones de tipo lógico, porque es necesario determinar materialmente su contenido intrínseco. Por razones de tipo teórico, indispensables en el caso de los juristas. Y por último, por razones pragmáticas, pues como Robles señala, carece de sentido luchar por algo sin saber por qué se lucha. Robles 1992. Estimamos que lo propio es predicable del bioderecho, que merece sin duda ser fundamentado de modo sólido en sede teórica para, entre otras cuestiones, que puede ser eficaz en la práctica. El problema comienza precisamente al intentar conceptualizar la dignidad humana, como Stegman señala. Lo que la palabra dignidad quiere decir es difícil de comprender conceptualmente, porque inicia una cualidad indefinible y simple, Speckman 1989. Aún así, Herbada la define en otro lugar como la perfección o intensidad del ser que corresponde a la naturaleza humana y que se predica de la persona. En cuanto a esta, la realización existencial de la naturaleza humana, Herbada 1995. Es sabio que Kant, en su fundación de la metafísica de la costumbre, observó que las personas no son meros fines subjetivos, cuya existencia como efecto de nuestra acción tiene un valor para nosotros, sino que son fines objetivos. Esto en seres cuya existencia es en sí misma en un fin y en un final tal que en su lugar no se puede poner ningún otro fin para el cual debería servirles ella como medios. Los seres racionales se llaman personas porque su naturaleza así los distingue. Ya como fines en sí mismo. Esto es como algo que no puede ser usado meramente por medio y por tantas limitaciones en sentido, todo capricho. Y es objeto de respeto. Kant 1983. Este concepto kantiano, a pesar de ser comúnmente aceptado, Toukov merece alguna objeción importante. Como recuerda Aparicis, lo cierto es que conviene matizar, Aparicis 2003, que cualquier miembro de la especie humana en razón de su dignidad ontológica no es, en palabras de Speckman, solo un fin en sí mismo para sí, con un fundamento subjetivo, sino a un fin en sentido objetivo por antonomasías. Por eso la dignidad no tiene su fundamento en últimas instancias en la autonomía personal o en el concepto social. El valor intrínseco de la dignidad ontológica se sitúa por encima de las normas jurídicas que se establecen en la sociedad. Aparicis 2013. Es por ello por lo que entendemos que solo podemos una fragmentación ontológica fuerte
se puede defender en la praxis un concepto de dignidad humana hábil para adoptar las decisiones mejoradas y más justas en casos concretos. En palabras de Ollero, la dignidad humana aparece como la realidad objetiva capaz de legitimar el consenso racional, admitir su existencia obligatoria, asumir